Hola niños, ¿os gusta el porno? ¿Y a quién no? Es una forma de contenido saludable, educativa y para toda la familia, que nos muestra valores como la amistad, el afecto y ofrece lecciones sobre anatomía humana. Además, viene en un formato fácil de digerir que exige solo el mínimo de vuestra atención para que su mensaje cale bien hondo. ¿Pero sabéis que es todavía mejor que el porno? El porno de Volter. Al menos retiene lo de la anatomía humana. Si de cuando en cuando os metéis en los círculos de lectores de Warhammer 40.000, tal vez hayáis visto el término porno de Volter. Este fue acuñado hace años por la comunidad para referirse a muchas de las lecturas de este metaverso como poco más que narraciones cuyo enfoque principal era mostrar alguna historia grandilocuente que sirviera como excusa para sacar a pasear a marines espaciales en interminables escenas de acción. La máxima expresión de este concepto lo podemos encontrar allá por 2010, cuando se lanzó la serie de novelas Space Marine Battles, una colección de novelas que son esencialmente eso, escenas de acción con una historia de fondo, aunque si miramos más atrás, posiblemente podemos encontrar el origen de esta clase de novelas en la saga de Uriel Ventris. Como se dijo en un lejano Oktoberhammer, la saga de los ultramarines es sencilla, literal y absolutamente porno de Warhammer 40.000. Son novelas que están tan cargadas de testosterona que empiezas a ganar músculos de solo leerlas. En parte, esta serie de novelas es una de las más grandes muestras de por qué la literatura warhammera es más bien pobre. No vais a encontraros personajes tridimensionales, tramas elaboradas ni una prosa decente. Es entretenido, sí, pero darte de cabezazos contra los panas con un cazo por yelmo también lo es, y no lo llamaríamos exactamente contenido de calidad. Pero no tendría por qué ser así. ¿Sabéis cuál es la mentira más grande de Warhammer 40.000? Eso de que solo hay guerra. Hablemos de una cosita llamada estilo. Si uno explora el catálogo de Black Library, antes o después se dará cuenta de que nadie juega más con las reglas de su universo que los propios autores. Cosas como la tecnología, los mecanismos burocráticos, las culturas de los capítulos de marines espaciales o la disformidad son cosas que pueden parecer similares, pero cuyo tratamiento difiere de un escritor a otro. Es como las versiones de un superhéroe dependiendo de la adaptación que uno vea. Como muestra, no tenéis más que ver el tráiler de la 9ª edición de Warhammer 40.000 y compararlo con el corto de animación Astartes. En el primero, los diálogos, la animación de los modelos y el montaje y el encuadre se hacen de manera que muestre a los marines espaciales como héroes. Se nota una barbaridad que está inspirado en las cinemáticas de Blizzard porque tiene esos mismos aires de pretender parecerse a una película de alto presupuesto, con los guerreros con servoarmadura como pieza central. Astartes es todo lo contrario. La iluminación tenue, el ritmo y la animación en la que los personajes solo actúan con movimientos que reflejen su entrenamiento mientras no dicen una sola palabra, aportan a dar una imagen de los marines espaciales que no tiene nada de virtuosa. Te muestra máquinas de matar eficientes e imparables. Esta comparación es solo una muestra de cómo un mismo elemento puede ser retratado de diferentes maneras por una serie de elementos que en conjunto llamamos estilo. Esto mismo se aplica a la literatura, en la que encontramos una variada plétora de formas de retratar el universo de Warhammer 40.000 y dependiendo de a quién elijamos leer, vamos a recibir una imagen de este trasfondo muy diferente. Hablemos pues de Aaron Dembski Bowden. En el caso de Bowden estamos ante un autor que se decanta por la ciencia ficción que prefiere mostrar sus mecanismos internos de manera más detallada. Una definición de Warhammer 40.000 muy buena que escuchamos del canal Pancreas Not Work es que este no es un universo de ciencia ficción, es fantasía cosplayada de ciencia ficción. Es decir, tiene naves espaciales, alienígenas y androides, pero el tono de las historias, las sociedades que aparecen y los arquetipos de personaje tienen más que ver con lo que encontraríamos en los trabajos de Robert E. Howard que en los de Philip K. Dick. Pero Bowden destaca por lo contrario.
El mejor ejemplo de esto lo encontramos en la trilogía de los Amos de la Noche y la forma que tiene de mostrar las enormes dificultades por las que pasan los astartes heréticos. Si leyésemos un códice o viésemos un vídeo de trasfondo hablando de esta facción, nos daría la impresión de que son seres invencibles que causan absoluto terror en sus enemigos. Esto no deja de ser cierto cuando Bowden escribe, pero lo complementa profundizando mucho en otros aspectos que hacen que entiendas cómo funciona esta facción, cómo obtienen la munición y los repuestos para armaduras, cómo operan, cómo reclutan. Esta facción sigue siendo temible, pero entiendes que tienen dificultades que la hacen creíble, como la logística y la sucesión de mando. En cierta manera, Bowden convierte mitos en realidades tangibles, de lo cual Hellsreach es una gran muestra porque en este libro, incluido en una colección de lecturas dedicadas a masturbar la gloria de los marines espaciales, nos vamos a encontrar con una deconstrucción de la figura de Astartes y que encima esto se haga con los Templarios Negros, un grupo de supersoldados tan fanáticos que son un meme dentro de su universo, es una delicia. Pero antes de empezar a hablar del libro hay que hacerse una pregunta: ¿cómo se relaciona esta novela con su trasfondo en general? Hellsreach, al igual que muchos otros libros publicados de esta franquicia, no relata un conflicto original, sino que está sacado directamente del trasfondo. La guerra por Armagedón, un planeta en el que sucede esta novela, así como muchos otros personajes e incluso facciones que aparecen aquí, surgieron por primera vez hace más de 20 años, durante la tercera edición de Warhammer 40.000. Es aquí donde veríamos nacer o alzarse con gloria a personajes tan carismáticos como Yarrick, Ghazghkull, la Legión de Acero, los cultos a la velocidad y, por supuesto, los Templarios Negros. Sin embargo, Hellsreach no es exactamente una crónica. Su interés no está en narrar qué sucedió en aquella batalla, sino en contar una historia muy pequeña dentro de un marco enorme. Este libro es una excelente introducción a Warhammer 40.000 por muchas cosas. No solo es entretenido, tiene un protagonista interesante y propone una visión de los marines algo más compleja de lo habitual, es que es una muestra perfecta de la relación simbiótica entre novelas y reglamentos. Para que nos entendamos, los reglamentos de Warhammer 40.000 son buenas introducciones que se esfuerzan en recopilar una síntesis de todo lo que te puedes encontrar en este universo. Son documentos que están específicamente diseñados para ser lo primero que un recién llegado tiene en sus manos, con lo que la maquetación, el arte y la exposición de la información se preparan minuciosamente para que todo lo que leas llame tu atención de una manera o de otra. La información específica es más bien escasa porque la intención es dar ideas generales pero atractivas, pero de cuando en cuando te cuelan una pequeña narración o un par de páginas hablando de una zona de guerra en la que algo increíble está sucediendo para darte una muestra de la enorme escala de estos conflictos y de la clase de historias que te vas a encontrar aquí. Y si de verdad quieres una visión de las batallas con los pies en la tierra, ahí es donde las novelas entran a jugar, y es entonces cuando descubres que este puede ser un universo mucho más rico de lo que la ya cansina frase de "solo hay guerra" sugiere. Si os soltamos todo este rollo es porque queremos que entendáis que este libro se inspira en un suceso de un trasfondo que ya existe, pero que no se limita a los hechos narrados ni a los personajes existentes, y más allá de valerse de este universo para contarnos su historia, juega con sus reglas para enriquecerla. Esta es la visión que su autor tiene del conflicto, de los Templarios Negros y principalmente de su protagonista, Grimaldus. Si una persona agarrara este libro pensando que se va a encontrar con unos personajes acorde a las ideas que transmiten los memes y posibles creadores de contenido, seguramente esperaría encontrarse con esto. Y no. Por suerte es mucho más que esto. Hellsreach tiene un planteamiento muy directo. El reclusiarca Grimaldus, un sacerdote guerrero de los Templarios Negros, es enviado junto a un montón de hermanos de batalla, todos de su mismo capítulo, a la ciudad que da nombre la novela, Hellsreach, la cual va a ser asediada por una raza bestial de alienígenas llamados orcos, que son, pues... orcos, pero con AK-47. De por sí los marines espaciales son soldados brutales, pero los Templarios Negros son algo completamente aparte. Hablamos de unos lunáticos que llevan los ideales de la pureza espiritual hasta extremos que otros marines ni se plantearían. Unos fanáticos de pura cepa, y el protagonista es una autoridad religiosa de esta orden militar, alguien que estaría encantado de inmolarse en nombre del emperador.
Por eso sorprende que lo primero que le oigamos decir es que no quiere morir en este planeta porque le parece que la batalla que está por llegar no le merece la pena. Tal y como lo escucháis, Grimaldus no quiere saber nada de este planeta y de sus movidas. Es enviado a una ciudad que está a punto de ser asediada y desde muy pronto te dejan claro que no hay posibilidad de vencer. El escenario que nos presentan, que es una especie de abismo de Helm con cañones antiaéreos y Gundams, es un álamo, es algo que está cantado de por sí, es un juego que está amañado, es una derrota de antemano. Pero la cosa no es que Grimaldus sea un cobarde o tenga miedo a la muerte, todo lo contrario. Lo que pasa es que la lucha por esa ciudad le parece una pérdida de tiempo y recursos donde malgastará su vida porque su papel en la guerra habrá sido irrelevante, lo cual es algo que su orgullo no puede soportar. Fuck you! Fuck the Black Templars! En cierta manera, Grimaldus cumple con el arquetipo del héroe elegido por una voluntad mayor, en este caso su comandante, para llevar a cabo una tarea que solo él puede hacer, pero detesta aquello para lo que ha sido elegido porque siente que no está a su altura. Este conflicto interno es con diferencia lo más interesante de la novela, porque aparte de definir al personaje de Grimaldus, es lo que sirve para reflejar la visión que externaliza como marine espacial de cara a los personajes secundarios, que en conjunto actúan como una balanza moral que contrasta mito y realidad. En este punto es necesario hablar de la fantasía genízara. Venid niños, bienvenidos al taller de escritura del Triunvirato. Hoy vamos a hablar de ¿qué es la fantasía genízara? La fantasía genízara es un tropo bastante presente en la ciencia ficción y con alguna aparición en la fantasía, que es básicamente una masificación de la idea del héroe elegido a través de la eugenesia. En general hablamos de individuos que desde una edad muy temprana son elegidos por su aptitud física y mental para ser transformados en guerreros al servicio de una causa mayor que ellos mismos, normalmente sin tener en cuenta su voluntad al respecto. Este proceso les arrebata su futuro, convierte a los individuos, casi siempre masculinos, en seres por encima de lo humano, pero en el proceso renuncian a buena parte de su libre albedrío, cambiándolo por un fuerte adoctrinamiento, a la vez que se extirpa de ellos cualquier sentimiento de empatía que los pudiera vincular a otros grupos, eliminando así sus lazos familiares o con su comunidad e incluso impidiendo el desarrollo de una sexualidad natural. En esencia, la fantasía genízara es el mayor ejemplo de masculinidad mal llevada, si lo queréis ver así. Es una expresión de transformación en algo monstruoso y mecánico, donde el individuo se convierte en una máquina de guerra carente de humanidad. Si lo piensas bien, en el caso de los marines espaciales, tienes una especie de fantasía que te permite eludir buena parte de las inquietudes que implican la madurez de una persona masculina. Es decir, ¿no eres capaz de conseguir novia? ¿Te ves poco atractivo? ¿Piensas que la vida está llena de contradicciones y madurar como persona te lleva a un desarrollo intelectual que te obliga a enfrentarte a tus inseguridades? No pasa nada. Aquí tienes la ilusión de convertirte en una bestia parda de más de 2 metros de puro músculo sin deseo sexual, que no necesita pensar por sí misma y cuya solución a todos sus problemas consiste en el ejercicio de la violencia, lo cual te dará prestigio dentro del huerto de nabos que es tu hermandad. El problema de la fantasía genízara dentro de la ficción es que limita mucho el espectro de personajes que puedes crear con ella si no es a través de que el propio personaje genízaro haga reflexión y autocrítica de su posición, y ahí es donde Hell's Reach brilla. Porque mediante Grimaldus, Aaron Dembski Bowden pone de manifiesto todas las imperfecciones de los marines espaciales. Si lo que buscas es una novela de Warhammer 40.000 que cumpla las expectativas de una historieta de ciencia ficción bélica, con todo su espectáculo de rayos láser y guerreros con servoarmadura matando alienígenas, aquí lo vas a tener. Bowden sabe escribir historias de guerra en lo que se refiere al ritmo de la trama. Durante el primer tercio tenemos la tensión creciente de un enemigo que se aproxima y que una vez llega, sabe combinar los momentos de calma y tensión para que la lectura se haga amena, con un muy buen uso de las elipsis que evitan que la lectura se vuelva repetitiva. Lo mejor de todo es lo bien que aprovecha sus escenas de acción para desarrollar los personajes y la relación que estos tienen entre sí. Pero para demostrarlo, vamos a hablar de esta escena. La primera batalla en los muros de la ciudad.
En este punto, Grimaldus da un discurso motivacional que es más que una escena espectacular, es el momento en el que se establece a los marines como los héroes que representan para el resto de los humanos, el símbolo del coraje y tenacidad por el que la humanidad resistirá contra todas las aberraciones que una galaxia hostil les arroje, tratando de exterminarla. Y es importante esta escena porque esta imagen de heroísmo que Grimaldus crea sobre sí mismo y sobre todos los marines espaciales, luego va a deconstruirse. Bowden va a dar la vuelta a esta imagen a lo largo del libro a medida que veremos a Grimaldus comportarse como un cretino durante buena parte del mismo. Ya desde el comienzo, el tipo no para de lamentar su situación, desprecia a todos los demás aliados que no comparten sus aires de bravuconería y hasta con sus hermanos de batalla se muestra distante e incluso agresivo. En un momento dado, unos marines espaciales del capítulo de los Salamandras, es decir, otra organización de marines espaciales que estos destacan por tener un trato más humanitario y priorizar el rescate de otros humanos, son reprendidos por Grimaldus al no haberle apoyado en un ataque contra orcos, a pesar de que este se habría saldado con bajas seguramente innecesarias. El incidente llega a tal punto que los Salamandras, que habían acudido como refuerzos en un momento de necesidad, deciden marcharse de la ciudad para ayudar en otros frentes. En general vemos que hay un contraste patente entre cómo Grimaldus es visto por los humanos y cómo es visto por sus semejantes. Para quienes no son parte de su hermandad, le ven desde la distancia y lo conocen por sus gestas, es un héroe, pero para quienes sirven bajo su mando directo, este resulta ser un líder aborrecible y patético que no se hace acreedor de la confianza y autoridad que debería inspirar a sus hermanos de batalla. El momento más importante de la novela, y con esto se viene un tremendo spoiler, y da esta parte del vídeo para saltároslo, es cuando un compañero suyo llamado Nerobar, que hace de médico, le recrimina que su desprecio por el deber que se les ha encomendado es un insulto hacia todos aquellos que han muerto en la ciudad. Le arroja a la cara la semilla genética de sus hermanos caídos en combate y le parte la cara de un bofetón, lo cual imita el comienzo de la novela, cuando el comandante de Grimaldus, al que el que le nombra reclusiarca, también le golpea como parte de la ceremonia de nombramiento, diciéndole que este será el último golpe que deba quedar sin respuesta. Y aquí, Grimaldus no responde a Nerobar porque sabe que tiene razón, que no ha sido el ejemplo a seguir que debería ser, que su orgullo, arrogancia y soberbia lo han apartado de ser la inspiración que ha de representar al anteponer la gloria y el prestigio personal antes que la camaradería y el respeto por sus hermanos. Así pues, lo que tenemos en Hell's Reach no es la historia de un asedio, es la historia de una sola persona. La trama no importa tanto porque el verdadero conflicto no gira en torno a si la ciudad se salvará o no, sino a si Grimaldus se redimirá. Como historia de guerra espacial es muy recomendable, es fácil de leer, sabe mantener tu atención y transmite esa sensación de conflicto a gran escala que tanto gusta, pero ese no es su verdadero mérito. El auténtico logro de esta obra es cómo nos muestra a los marines espaciales como seres imperfectos, cómo retrata su virtud como una fachada que esconde profundas inseguridades y la presión constante que les supone tratar de aspirar a la mayor gloria en el campo de batalla. Por eso su final es tan satisfactorio. No porque sea una escena en la que está en juego el destino de un planeta, sino porque simboliza la asimilación de un personaje de que seguramente va a morir sin dejar una huella persistente, sin nadie que le recuerde salvo como una nota a pie de página. Y eso está bien, porque habrá muerto con las botas puestas y defendiendo a sus compañeros, pero no refiriéndose esta vez a los templarios negros, sino a todos los humanos que le rodean y que plantan cara a la muerte una última vez, a su lado. Toda la novela es una pequeña historia dentro de un universo enorme, una anécdota creada a partir de un suplemento de reglas que salió 10 años antes de la propia novela, sobre un personaje que ni siquiera es mencionado en este. Es algo irrelevante dentro de una zona de guerra del tamaño de un planeta, y sin embargo, Aaron Dembski Bowden consigue dotarla de significado. Este es un libro que recomendamos porque muestra el verdadero motor narrativo de este universo. No son sus guerras inmensas, ni su extraña mezcla de tecnología y esoterismo. Son sus personajes y las luchas que emprenden, tanto contra las grandes amenazas que vienen de las estrellas, como contra los defectos que los mancillan.
En este caso tenemos a los marines espaciales, la élite de la humanidad, mostrados como lo que jamás podrán dejar de ser, sin importar los órganos implantados, los años de adoctrinamiento o las cruzadas que emprendan a través de la galaxia. Al final no podrán dejar de ser lo que siempre han sido: humanos, demasiado humanos. Hell's Reach es una novela que recomendamos tanto si ya conoces el universo como si te estás iniciando, no solo por ser más que decente, sino porque es una muestra de lo que estas novelas de verdad pueden ser. Extensiones que profundizan en un universo amplio y lo dotan de cientos de pequeñas historias con significado propio y alma propia. Os ha hablado el Triunvirato y os desea una feliz tarde.